Ya, ahí estamos en vivo. ¿Cómo estás, Fran? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hoy estaba esperando acá que lleguen los chiquillos que están acá apañando siempre en el chat. Ellos ya están acostumbrados a nuestros podcasts que grabamos en vivo. Aprovechan de interactuar con nosotros, mandar preguntas, saludar. Así que vamos a tener esta iniciativa. Oye, ¿habías hecho algo por Twitch alguna vez? No, es la primera vez que estoy en algo en Twitch, así que encantada. Qué Como bueno. que obviamente lo escucho mucho, lo veo un montón, ahí, tengo amigos que tienen sus propios canales, pero yo no había incursionado en Twitch, así que bacán estar aquí. Gracias por tu invitación además. Sí, pues bueno, para nosotros igual es nuevo, no sé, yo digo para nosotros por un tema generacional, yo soy de la generación que creció con YouTube y me tuve que meter a esto un poco a la fuerza porque no era muy familiar con Twitch, pero hemos descubierto acá un nuevo hogar con toda la gente que nos apaña aquí recurrentemente. Así que esto es como, mira, para que cachéis como para nosotros, para generaciones más nuevas, es como la tele de nuestros tiempos. Así como que Sí, segura. finalmente hay programa, hay contenido, entonces ya más libre. Y los chiquillos más pueden participar, pueden saludar, pueden hacer preguntas, pueden estar ahí también, ser parte un poco de la programación, que es lo que nos gusta a nosotros. Y obviamente esto queda eh, para nuestro podcast, ahí para la posteridad, para algún día. Si es que se acaba el mundo, alguien se acuerde que estábamos aquí nosotros grabando también Eso. antes del apocalipsis. Así que Excelente. estamos en eso. Hay que cuidar lo que uno dice además, entonces por lo mismo, porque queda Claro, para siempre. exactamente. Así que bueno, nuestra invitación, amiga Fran, es, como te decía en el backstage, nosotros acá estamos en un carrete con nuestros amigos y tenemos acá a alguien así como que es muy interesante para preguntarle, oye, ¿en verdad eres escritora? ¿En verdad escribís libros? ¿En verdad tienes algo así? Entonces, como que por allá nos vamos a ir como llevando la conversación, como súper distendido, no es tan cuadrado como yo creo que estuve revisando igual harta entrevistas tuyas, dije, para no venderla, dije, para preguntarle cosas más atingentes. Porque viste, ahí está así como presentando en las noticias, en CNN, en todos los canales casi, como así que dije ya, para estar como a tono igual en esta humilde casa que se llama Cada Día Peor. Así que mira, era de lo que te comentaba, le da así como grabar nomás ya en tu compu para tener el respaldo por si acaso, si es que se acaba el mundo también entre medio. Está grabando en este minuto, acabo de ver si es que está grabando, no hay problema. Está grabando. Y nosotros también acá vamos a darle como a las grabaciones, grabo como por 3 lados distintos porque ya todo lo Por que... si acaso. Exactamente. Así que Está vamos bien. a estar ahí. Espera un poquito. Ya. Estamos grabando también. Listo. Así que estamos entonces. Bueno, chiquillos, voy a dar la bienvenida. Espérate, ahí que me estoy escuchando doble, ¿no? Espérate. ¿Aló, aló? Sí, 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 sí. Ya, que me estaba escuchando doble, a ver. Sí, ahí está, ya. Bueno, vamos entonces a la bienvenida al podcast. Vamos a dar el intro oficial, como siempre. Y la invitación entonces para ustedes que durante esta horita que vamos a estar conversando saquen sus preguntas, puedan participar también y obviamente conocer a la Fran y todo lo que hace, que no se lo voy a spoilear tanto ahora, así que para que se presente, para que estemos hablando. Que vaya saliendo de a poco. Además, hago tanta huevada Sí, que pues. tenemos igual para conversar un buen rato. Sí, bacán. Ya, vamos entonces. Aquí parte la bienvenida entonces del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libro para el que lee. Amigos, una sección especial de nuestro podcast Cada Día Peor. Vamos a estar todos juntos acá, como siempre, repasando algunos libritos que los leemos nosotros en nuestro tiempo libre. Y el día de hoy, especialmente, vamos a estar con alguien que escribe esos libros. Vamos a preguntarle a ella en particular cómo se escribe un libro, qué la motiva a escribir un libro, si es muy difícil hacerlo, algo que a nosotros nos gustaría quizá algún día hacer también, y que nos cuente todo su camino del héroe, desde no saber escribir hasta tener libros publicados de muchos idiomas, que es lo que encontré muy interesante, bestseller también, así que los dejo con Fran Solar, no dije... Solar, por favor, no del Sí, solar, sí. del Solar, claro. Sí. Francisca Solar, para que se presente y nos cuente un poco quién eres, Francisca. Chuta, qué existencial esa respuesta. ¿Quién soy? A ver, resumen ejecutivo. Soy escritora, tal como me acaban de presentar, así que gracias, Pancho. Soy escritora, soy novelista. Llevo ya hartos años dedicada a la literatura profesional, 15 años.
pero yo estudié periodismo, soy periodista de profesión, me especialicé en innovación, en medios digitales e innovación. Trabajé como periodista durante mucho tiempo, me encantó mi carrera, pero claramente tenía que decidir, porque esta doble vida llegó un momento en el que ya no era posible de tener, ¿no? Porque cada vida demanda mucho tiempo. Entonces tuve que escoger, hubo un minuto en que tuve que escoger, y escogí la literatura porque es lo que más me apasiona en el mundo, es contar historias, es lo que más me gusta hacer. Eh, y obviamente no me he arrepentido de esa decisión, a pesar de que es una decisión súper difícil, porque como muchos de los que nos están escuchando acá deben saber, es muy difícil vivir de la cultura, del arte, en cualquier lugar del mundo y sobre todo en Chile. Entonces igual es un camino bien sacrificado, pero al mismo tiempo es el que me hace más feliz. Así que aquí estoy. Y bueno, y me va bien, pues obviamente eso es un aliciente para Claro. seguir haciendo esto, lógico, ¿no? Porque me va bien, mis libros son muy leídos, tengo muchos libros que son lectura, por ejemplo, obligatoria en colegios, entonces eso me ha permitido viajar, conocer a muchos niños, profesores, bibliotecarios en todo Chile. Tengo libros para niños, para jóvenes, para adultos. Me gusta mucho diversificar la cartera de posibilidades. Entonces eso me ha permitido como a llegar a distintos públicos y también hablar distintos temas. La verdad es que me va muy bien, no me puedo quejar. Soy muy feliz con esta carrera literaria que tengo. Y entonces estoy abocada hoy día 100% a la literatura, por un lado, bueno, obvio escribiendo, y por otro lado haciendo clases. En el fondo yo formo novelistas, Mira. porque yo diseñé un modelo de construcción narrativa que es bien distinto al convencional, y ese es el que yo enseño en mis clases, en el fondo, porque tenemos una oferta muy grande de talleres literarios, que son estas instancias muy como para soltar la mano, ¿cierto? Como para ejercitar la pluma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los talleres es para hacer, ¿no? Para escribir. Claro. Pero hay muy pocas instancias previas a eso, que es, bueno, bacán, quiero escribir una historia, pero primero necesito saber cómo se hace. Claro. ¿No? Enséñenme a construir una historia primero, después la escribo, ¿no? Ujú. Y las instancias de formación en estructura o en metodología prácticamente no existen, Claro. son muy raras. Entonces yo tomé ese nicho y lo que yo hago es formar novelistas en estructura para que después se lancen a escribir. Entonces, y ha sido muy bacán en verdad esa experiencia, ha sido muy buena, ya llevo más de un año ya. Claro, quizás sea la vuelta Sí. completa entonces, como en el mundo de principio a fin, de cómo conseguir una historia hasta cómo llevarla al papel y de la mejor forma posible. En el fondo. Oye, qué envidia escucharte, bueno, no sé si se puede preguntar o no, pero digamos el año nomás, de nacimiento más o menos pasar en qué contexto histórico estamos hablando acá. Yo soy del 88, por ejemplo. ¿Tú de qué año eres, Fran? Contexto histórico. No, a ver, no, yo no tengo ningún problema en decirme, Ah, bueno, no, de hecho estoy de cumpleaños el miércoles, de hecho mira, cumplo 38, soy del 38. 83. Ya, pues somos ahí como de la generación que creció más como a pegar a la cultura pop de los 90 más o menos. Sí, por supuesto, Estamos por ahí. totalmente. Y te lo digo porque, bueno, de parte de lo que nos comentaba al principio, nosotros acá que compartimos también con hartos chicos que quieren hacer como su carrera de streamer y hacer su contenido acá en Twitch. Yo también llegué a Twitch, al podcast en verdad, después me dar vueltas así por todos lados. Fui fotógrafo, traté de ser músico, traté de hacer un montón de cuestiones. Yo de profesión soy químico farmacéutico, así que estoy como totalmente alejado de mi zona de confort por acá. Pero siempre tenemos esa misma discusión, así como, oye, que sería rico poder vivir de esto, ¿cachai? Así como de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Onda, levantarte sin tener, así como sabiendo que todo lo que tú generas es para ti y es porque en el fondo tienes como la suerte de hacerlo. Entonces, me alegro mucho que sea un ejemplo en el fondo a seguir tu carrera y que podáis decir, oye, hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta y me va bien y puedo vivir de eso. Entonces, ahí tienen amigos, un caso, un caso de éxito para que no crean que estamos todos aquí dando la cacha así como tenemos que hacerlo. Ahora, sí es importante decir que obviamente esto no se logra de un día para otro, en el fondo, esto no es de la noche a la mañana. Para poder vivir en un área específica en la que generalmente uno no puede vivir, digámoslo en el sentido de que, por ejemplo, Claro, la cultura en general es muy mal pagada, ¿no? En general la cultura se le trata como si fuese un área que uno no pudiese dedicarle más allá del tiempo de hobby,
Claro, ¿no? Entonces cuando uno se lo toma en serio, ¿no? De forma como profesional, eh, hay muchas trabas, hay muchos obstáculos, la sociedad, bueno, hay tantas cosas que hace que sea muy difícil realmente pagar las cuentas a fin de mes si tú te dedicas alguna esquina del área cultural, ¿sí? Entonces, si bien esto es lo que yo siempre quise para mi vida, a mí me costó muchísimo llegar hasta acá, claro, obviamente, porque había mucho que hacer entre medios. Imagínate que yo me empecé a dedicar 100% a la literatura, o sea, dejar el periodismo, dejar todas las otras cosas que estaba haciendo, dedicarme solamente a la literatura. Estoy hablando de que esto fue, no sé, hace 3, 4 años atrás, recién. ya. ¿No? O sea, yo, Sí, yo pues, ya tenía 10 libros publicados, ahí recién me dediqué 100% a la literatura. No sé si se entiende, en el fondo es sí, como, de todas de formas. verdad que es un proceso, es un camino largo, porque es difícil, ¿sí? Creer que uno puede, así, de la noche a la mañana levantarse y decir, ya, desde ahora voy a vivir de la música y súper bien, lamentablemente no es así. Pero Claro, de que se puede, se puede. Lo único importante es que hay que, en el fondo, el mensaje que quiero dar al final es que uno tiene que tomarse esto muy en serio, hay que ser súper constante, hay que trabajar más que la cresta y se logra, pero se logra con, ¿no? De a poquito, ¿sí? No es algo que, por supuesto que hay gente a la que le pasa de un minuto a otro y se hace millonario con su primer libro y qué sé yo, obvio, siempre exactamente. hay, ¿ya? Pero esas son las excepciones. Todo el resto de los mortales tenemos que hacerlo de a poquito, ¿sí? Pero de que se logra, se logra, ¿sí? O sea, para mí es un tremendo, en el fondo yo me siento súper satisfecha por el hecho de estar viviendo de la literatura antes de los 40. Yo encuentro que la hice, ¿cachai? Como Claro, que antes de los 40 estoy viviendo la literatura, que es algo así como ultra utópico. Sí, hoy día lo estoy viendo, la raja, listo, estoy. sí, po. ¿Sí? Oye, pero en todo caso, bueno, el discurso que nosotros compartimos harto acá es, bueno, hacerlo a pulso, hacerlo a la chilena, hacerlo, bueno, con todo en contra. Yo también, pues, me di esa vuelta, me di esa vuelta como de tratar de buscar ahí como mi norte. Pero finalmente, bueno, volví donde están las lucas, que lamentablemente en el mundo de la cultura es súper esquivo, ¿cachai? Como que siempre tenemos que estar ahí buscando fondos, concursarle, buscando ahí la posibilidad de que de alguna forma se pueda sustentar la vida y también hacer lo que uno, en el fondo, cree que es como el proyecto de vida que quisiera tener. Entonces, qué bacán tenerte acá para que les transmita aquí positividad, optimismo a la gente que quiera partir como el mundo de la literatura. Y mi pregunta también va por ese lado. O sea, por ejemplo, yo en mi cabeza de repente me pasa así como en las tremendas películas, así como, "Ay, me gustaría hacer como este libro, esta historia". O típico que uno tiene ese sentimiento así como, "Ay, si yo fuera el director de esta película, como que hubiera hecho esto y hubiera quedado más bacán". Entonces, pa- entonces claro, pero de ahí a hacer un libro, a escribirlo, ¿cómo es este camino? O sea, que tú a qué edad partiste haciendo en el fondo escribiendo, a qué edad en el fondo tú dijiste así como, oye, esto me quiero dedicar para toda la vida, y en qué momento te diste cuenta que realmente eras buena en eso, que también es una de las cosas que uno tiene que tener súper claro antes de tirarse como por una cuestión artística. En el fondo no saco nada con querer ser el mejor cantante de ópera si en verdad no le doy ni un tono. Entonces, por lo Obvio. mismo, ¿cómo fue tu camino en ese sentido, Fran? Em, bueno, yo desde que tengo uso de razón escribo. Como que nací como con ese chip incorporado de las letras. Las letras me obsesionaron desde muy chica. Aprendí a leer sola y leía todo lo que existía y pasaba mucho tiempo de mi vida leyendo, era una lectora obsesiva. Pasé muchísimos recreos de muchos años de mi vida en la biblioteca, nunca pisé no pisé el patio. Eh, yo tenía, como digo, una obsesión por el lenguaje, por las historias. Entonces, eso, en el fondo, yo tenía muy claro, desde muy, muy chica, te estoy hablando, no sé, de 5 años, 6 años, que yo tenía clarísimo que esta era la pasión de mi vida. Lo que no sabía era si iba a poder dedicarme a esto profesionalmente. Eso Ya, no. La verdad es que lo que yo pensaba es que esto para mí iba a ser como un hobby, ¿no? Un hobby muy querido durante toda mi vida, pero que iba a tener que estudiar otra cosa, trabajar en otra cosa, ¿no? Porque en el fondo te inculcan desde muy chico que de la literatura no se vive, que del arte claro, no se vive en general, ¿no? Entonces, para mí nunca fue un camino profesional posible, realmente, ¿sí? claro. Hasta bueno, hay varios hitos en mi vida que como que me dieron luces, pero
uno de los que más recuerdo es que en segundo medio, primero medio, yo me cambié de colegio. En octavo me cambié de colegio, entonces en primero medio yo estaba en un colegio nuevo, que tenía otra biblioteca, tenía bibliotecas separadas, una biblioteca para básica, otra para media, entonces me encontré con un montón de autores que no conocía, como que en ese sentido fue algo súper bueno. Y me encuentro con una autora española que se llama Luisa María Linares, Ujú. y que es una autora, como para resumirte el cuento, porque obviamente tiene una carrera muy grande, pero ella hizo su carrera con novelas tipo Corín Tellado, ¿sí? Ese era como su fuerte. Ya. Y Acá tenéis que hablar a nivel aldeano de literatura, así que somos todos aquí como el nivel así como nivel uno para que nos sí, contextualice dónde estamos, ¿ya? Porque, iba justamente a eso. Traducción, claro, traducción, ¿qué significa Corín Tellado? No, exacto. esa novela como romántica, bien melosa, ¿no? Bien como de teleserie, ¿ya? Ya, ok. Ese tipo de novela romántica, ¿ya? Toda la carrera de esta autora era de ese tipo de novelas, que no es mi género en lo absoluto, pero por curiosidad, por estar buscando nomás, agarré una novela de ella y la leí. Oye, leo la novela, que era una novela entretenida, pero era livianita, como que uno la leía súper fácil, dije, ya, ok. Y me pongo a averiguar sobre ella, sobre su biografía, y veo que esta mina tiene, no sé, 30 novelas publicadas, que 15 de sus libros son hechos, ya le hicieron película, que la han traducido 40 idiomas, y fue como, loco, su literatura es entretenida, sí, es bacán, pero no es nada del otro mundo. Como que yo leí Ah, esa novela y dije, bueno, yo puedo hacer esto mismo. la chaqueteaste al tiro. Como que, pero no sé si me cachai, en el fondo, yo Sí. a ella la encuentro extraordinaria. El tema es que por primera vez Ujú. dije, oh, lo que yo hago sí está a la altura. Esa fue Claro, en el claro, fondo la conclusión que yo saqué. No es que ella fuera menos, es que yo me levanté un poquito y dije, o sea, lo que yo hago no está tan mal. ¿Sí? claro. Esa fue la conclusión. Y ese fue un hito súper importante porque dije, mira, o sea, no hay que ser, en Un el fondo, como que prodigio uno en el está muy fondo. acostumbrado Mm. a que el escritor que triunfa es un escritor que escribe complicado, Claro. ¿no? O el escritor que triunfa es un escritor, no sé, es un tipo Bolaño, así como, ¿no? Como muy, como esa literatura que a la gente le da como dolor de cabeza leer, Ujú. ¿sí? Ese es el tipo de escritor que uno cree que ese es el escritor como famoso, que triunfa, ¿cachai? El muy intelectual, muy Claro, academicista, ¿cachai? claro. Pero yo me encontré con cierta literatura que era muy popular, muy exitosa, muy famosa, pero era un tipo de literatura mucho más pop, que es la que me gusta a mí, Ujú. y que podía ser igualmente importante, igualmente exitoso. Entonces, como que ese tipo de hitos, yo tuve varios de esos en mi vida en el que dije, oye, ¿sabéis qué? Parece que no es tan loco esto de que yo pueda dedicarme a la literatura, porque además la literatura que yo quería escribir era terror, misterio, ciencia ficción, entonces, o Claro. sea, más pop imposible. Eh, Obviamente nunca me imaginé que yo podría hacer una carrera sobre eso, pero con el tiempo me fui dando cuenta que sí. Igual entré a estudiar periodismo, no entré a estudiar literatura, más que nada porque cuando yo entré a la U, las carreras de literatura eran muy de teoría literaria. Ujú. Hoy día tenemos varias carreras que son más de escritura creativa y qué sé yo, en las universidades. Cuando yo entré a la U eso no existía. Entonces, para mí nunca fue opción entrar a estudiar literatura. Lo encontraba Ok. súper fome, como que yo necesitaba soltar la mano. Y en periodismo en la Chile encontré eso, porque en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile lo que hacían era poner como énfasis en desarrollar periodistas que fueran secos escribiendo, Ah, perfecto. periodistas muy buenos, periodistas que eran buenos cronistas, ¿cachai? Que escribían buenos reportajes, ese era como columnistas, ¿cachai? Como que ese era el énfasis. Entonces dije, ya, po, este es mi lugar, aquí es. Y me encantó la carrera, me encantó estudiar periodismo, me encantó la escuela, y después ejercí como periodista, pero paralelamente igual seguí escribiendo. Claro. Obviamente
lógico, igual seguía haciendo. Entonces, hasta que, en el fondo, el granito, pasaron varias cosas entre medio, pero el granito fue el 2003, cuando publicó, cuando yo ya llevaba varios años escribiendo fanfic, escribiendo y publicando fanfiction, y el 2003 publicó un fanfiction que se llama, empiezo a publicar un fanfiction que se llama El ocaso de los altos elfos, Ya. que es este fanfiction que es continuación del quinto tomo de Harry Potter, es un fanfiction del universo Harry Potter que es Ya. continuación del quinto tomo. Ujú. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, para contextualizar a los que nos están escuchando, en ese tiempo... Fanfiction me suena así como foro, así como con colores saltones, como con una cuestión... me acuerdo así como muy... Eso de haber sido cuando, como el 2000 y algo, ¿no? Como por ahí, puede ser. Sí, bueno, es la época, por eso necesito contextualizar a los que nos están escuchando. Esta es la época pre... redes sociales, chiquillos, Claro. no existía Facebook, no existía Twitter, Sí, no existía po. YouTube. O sea, piensen que la única forma de viralizar algo, porque el verbo viralizar todavía no existía tampoco, Ajá. la única forma de dar a conocer algo como un fanfic era a través de foros, los foros de fanáticos, que obviamente tenían un alcance muy menor porque la gente que estaba conectada a internet a principios de los 2000 era muy poca en comparación a todos los Ahora. conectados que tenemos hoy día, entonces obviamente tu alcance era mucho menor, bueno, etcétera. El tema es que en ese tiempo, la saga Harry Potter estaba de estreno, chiquillos, estamos hablando de esa época, ¿ya? Yo viví los estrenos de los tomos de Harry Potter. Claro. Entonces, se estrena, yo obviamente lectora de la saga y todo, se estrena el quinto tomo, La Orden del Fénix, que lo esperamos 3 años, y a mí no me gustó por varias razones, el descontento de fan, ¿cierto? Suele ser como un gran motor para crear producción de fan, ¿no? Ujú. Fanfiction, fanfilm, fantoons, fanart, etc. Entonces yo empecé a escribir un fanfiction como si fuese un sexto tomo de la saga. Ok. Y para cortarte mucho el cuento, porque de verdad pasaron muchas Pero cosas ahí y es muy ¿qué edad largo. tenía ahí, más o menos? Porque estamos hablando, no sé, por el quinto tomo de Harry Potter Esto es el 2003, y o sea, J- yo tenía 20 años. y J.K. Rowling venía escribiendo Harry Potter no sé cuánto tiempo para atrás y tú dijiste así como, no, sabéis que esta cuestión está fome. Voy a poner mi propio DLC de Harry Potter, así que tomen. No, para nada. En el fondo tiene que ver como con expectativas estructurales, por así decirlo. En el Ya. fondo, si uno estudia la saga, Ujú. ya esto es mucho más profundo, pero bueno, si uno estudia la saga Harry Potter, hay ciertas expectativas estructurales que se deberían haber cumplido en el quinto tomo y no se cumplieron, ¿cachai? Como ciertas cosas como que los personajes tendrían que haber hecho, transiciones por las que tendrían que haber pasado, etcétera. Y hay un montón de cosas que no pasaron en el quinto tomo. Oye, De hecho, pero el quinto eso, tomo se considera el peor de la saga. pero ¿y eso lo O uno de los cachai? peores. Bueno, o sea, por pregunta así por ignorancia, que también es parte como de interés de conversar con alguien que sepa. Porque yo, claro, yo leo un libro, por ejemplo, si bien hacemos este podcast, que es el libro para el que lee, yo por lo general soy el que no tiene tiempo para leer los libros. O sea, estamos con dos amigos que uno tenía trabajar en la biblioteca viva, entonces tenía un club de lectura y tenía que estar leyendo todo el rato. Y otro amigo que desde que lo conozco siempre ha sido el que en vez de juntar, no sé, pues, juegos, cuestiones, juntaba libros y leía. Entonces yo me apoyo en ellos dos, que son los que leen y conversamos, echamos la talla de los libros. Pero yo, por ejemplo, hoy día, no sé, pues, leo Harry Potter y ya, entretenido Harry Potter, pues, pero así como, ¿cómo llegáis a darte cuenta como de estos temas estructurales? Así como, ¿cuánto tiempo tenéis que haber como leído, metido como en esa cuestión tan específica como para decir, nada, este libro sabéis que en verdad algo le falta y voy a darle como ese repaso que le faltó? Porque es una pega súper grande, creo yo, ¿no? Es que te tiene que gustar mucho, po. Ya. No te digo, o sea, en el fondo, como yo, bueno, sigo siendo una lectora compulsiva, ¿no? Leo muchísimo. Obviamente, eso ha hecho que yo absorba mucha como información literaria que no necesariamente he obtenido de talleres o de estudiar literatura. En el fondo uno, de alguna manera a ver, ¿cómo decirte? Como que vas descubriendo patrones, Claro. ¿no? Vas descubriendo en el fondo formas mira,
muchos autores introducen los personajes de esta manera, resuelven las historias desde esta otra. En el fondo lo que yo fui descubriendo como sistemas, patrones, en todas las lecturas que iba teniendo. Claro, ¿sí? como lo que funciona dentro de cada libro por separado y lo fuiste juntando como a tu estilo, me imagino, como ahí... Claro, exacto, en el fondo, exactamente. Entonces, lo que yo hice en el fondo con Potter, en verdad lo hago como con toda la literatura que leo, que es que lo primero que hago es como mirarla como un poquito de atrás y como cachar los fierros, por así decirlo. Claro, te viendo, ¿no?, como en la Matrix del libro, así como te viendo, ¿sí?, como, claro. Sí, yo hago mucho eso. Lo que no vemos nosotros, exactamente. Yo trato de desnudar la Matrix en los libros, ¿sí? Entonces yo hice eso con la saga de Potter, ¿sí? Entonces, por eso es que yo específicamente estaba esperando ciertas cosas del quinto tomo que no ocurrieron. Okay. O sea, en el fondo, yo tengo varios peros, en el fondo, obviamente, con el quinto tomo, que dan lo mismo, porque yo soy, en el fondo, soy un fan cualquiera, un lector X que va cruzando la calle. O sea, ¿a qué le puede importar a Rowling mi opinión, digamos? Claro. ¿Cachai? Da lo mismo lo que yo piense al final. Esa opinión es solamente válida para mí, ¿no? Entonces, por eso es que, como esa opinión es solo válida para mí, yo fui y dije, ¿sabéis qué? Como a mí me hubiese gustado ver otra cosa, o me habría gustado que pasara tal otra, etcétera, bueno, yo voy a escribir un fanfic, ¿no?, que resuelva esas cosas que a mí no me gustaron. Claro. ¿No? Al final uno escribe fanfic mucho para uno también, ¿no? Es como un desahogo. Sí, eso es la producción de fan, al final es un puro desahogo. Pero resultó que ese desahogo no era tan personal. Claro. Al final resultó que a medida que yo, en el fondo, iba publicando los capítulos del fanfic, salían personas que me leían y me decían, sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí, yo también creo que no debería haber pasado tal cosa, yo también creo que... Entonces al final me di cuenta que había más gente que pensaba como yo. Y bueno, cuento corto, me demoré un año en escribir el fanfic, casi 800 páginas. Wow. Y al final terminé escribiendo un tomo completo, ¿no? En el sentido de nuevo, la estructura. Todos los tomos de Harry Potter tienen una estructura bien particular. Comienzan en un lugar específico, terminan en un lugar específico, hay ciertas cosas que suceden en cada tomo, ¿sí? Cito, los fierros, ¿sí? Los fierros del libro. Yo lo que hice fue tomar los fierros del libro y decir, ya, perfecto. Todos los tomos de Harry Potter empiezan en Private Drive, que es el lugar donde viven los tíos de Harry Potter, donde Harry vivía desde chico, ¿ya? Y no sé, pues todos los tomos de Harry Potter terminan en la estación de King Cross, que es la estación de trenes, en el fondo, donde llega y parte el tren a Howard, ¿cachai? Ya, ¿cachai? Ese tipo de cosas yo las veo. Claro. A eso me refiero con estructura, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue crear un fanfiction como si fuese un sexto tomo, emulando la estructura de un tomo original. Ya, súper. ¿Cachai? Okay. Que obviamente es N pega, pero Fran, que es Matea y se va a morir Matea, entonces obviamente seguí tal cual y me demoré. Y esto fue pega de todas mis madrugadas en uno de los años más complejos de la U que tuve. Tenía como 12 ramos, además era ayudante, además estaba haciendo mi seminario de grado y además estaba escribiendo fanfic a las 4 de la mañana. O sea, en verdad no sé cómo lo hice. El tema es que sucedió, lo hice. Y ese fanfic, bueno, agarró un vuelo que jamás me habría esperado. Esa es la verdad. Oye, pero, por ejemplo, ahí, no sé, acá con la Monse, que es mi novia, nosotros, bueno, es fanática de Harry Potter, así como ya que, pero no lee todos los libros todo el rato, pero sí, cada vez que sale la película, así como típico en el One, no sé dónde nada, todo el rato las vemos, las ponemos en Netflix, tenemos todas las películas, vemos harto. Pues nunca me había dado cuenta de que partía en un lugar y que terminaba otro. O sea, de verdad, como claro, tenéis que tener como una visión como súper abstracta de lo que estáis viendo, como para poder armarte en tu cabeza como otra historia, ¿cachai? Porque está lo que es para el público mainstream, que va a leer el libro, pero también está ahí como el análisis técnico de la estructura, que yo creo que es como lo que en el fondo te hace escritor al final del tiempo. O sea, como gracias a esa visión tú podéis también armar tu propia historia y poder construirla y hacer que tengan un sentido, o que cierren de una forma que a la gente también le haga sentido. Por ahí leí un comentario de Norito Chi, dice acá, me pasa con tu libro eso, Fran, como que no me siento como si no estuviera entendiendo lo que estoy leyendo, sino que en verdad
como que lo voy como todo capturando muy bien y aparte aprendo como palabras nuevas, o sea, como que mezcla como los dos munditos así como de lo que tú decís delante, como de que para ti el escritor, para mí, claro, nosotros la lectura que tenemos es la del colegio, ¿cachai? O sea, y la Sí. lectura del colegio, de todos los que estuvimos en el colegio, no sé, pues, la mayoría de los años 90 hasta el 2000 y tanto, era lectura antigua, ¿cachai? Así, o sea, a mí me pasaron el libro de Harry Potter para leerlo, la piedra filosofal en el colegio, pero era así porque ya era el boom de libros, así que había como en todo el mundo, pero te hacían leer puros libros que uno les da lata leerlos, y era como fome, no sé. O sea, Sí. no voy a decir que el libro es fome porque no quiero aquí herir tu susceptibilidad, pero por ejemplo que te pasen No, pero el oye, Quijote así, está perfecto, está ¿cachai? perfecto. Oye, si de eso se trata, tú Claro, puedes, yo siempre digo, sobre todo en mis clases, a mis alumnos yo les digo que desde mi vereda, porque esto es súper particular, obviamente depende de cada uno, pero desde mi vereda, yo creo que no existen los libros buenos y los libros malos. claro, Lo único que existe son los libros que te gustan y los libros que no te gustan, que es muy diferente. Porque claro. los libros que te gustan a ti pueden ser nada que ver a los que les gusta a tu vecino y a tu polola y al que va cruzando la calle y etcétera. Y todos tenemos derecho a que nos gusten cosas distintas. Claro, Entonces, oye, ¿te gusta Harry Potter? La raja. ¿No te gusta Harry Potter? La raja también. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué sí, po, literatura sí te gusta? ¿Qué tipo de historias sí quieres consumir? Bacán. Cada loco con su locura, ¿sí? claro, Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que en Chile se ha demorado muchísimo esta como eterna transición de las planillas de lectura complementaria. ujú, Onda que todavía hay colegios hoy día donde se le da a la media, se le dan a leer libros que leyó mi mamá cuando estaba en el colegio. O sea, claro, todavía eso ocurre y eso es terrible. ¿Ha habido cambios? Sí, por supuesto que ha habido cambios, pero han sido cambios súper lentos. Entonces, la lata de eso es que tenemos a generaciones de niños que han crecido asociando la lectura a la lata que me van a leer en el colegio. claro. A eso iba con el comentario porque, por ejemplo, no sé, Sí, po, a mí me gusta leer también, pero la lectura que yo defino como la que leo es como así como lectura como teenager, así como, no sé, por los juegos del hambre, ¿cachai? O no sé, por perfecto. Maze Runner. Estoy viendo acá los libros que tengo en Ready Player One, ¿cachai? Como cosas así como súper light, pues, ¿cachai? O sea, igual Ready Player One es un poco más densa porque sean muchos detalles, pero todas las otras cuestiones son historias, son la misma historia con otros personajes y en otro problema nomás, ¿cachai? Entonces, Pero es literatura entretenida, es literatura pop. Yo le claro, llamo pop, y a mí me encanta la literatura pop. Yo hago pop también. claro, Me gusta mucho, siento que es súper importante, creo yo, que es importante que uno disfrute la lectura, que la lectura sea placer. En Chile no está muy incorporado el concepto placer en la lectura. En Chile se lee para informarse, para claro. educarse, Es que, pero no se lee para entretenerse o como algo placentero. sí, pues Ese- eso me pasaba mucho y de lo que decía que hubiera sido bacán, por ejemplo, haber conocido, porque a todos nos pasa, que más o menos lo que viviste tú también, que te hablan como el tema de la lectura, o de escribir, o de hacer como cosas, no sé, pues ser músico, ser artista acá. En este país, claro, para todos es como un hobby, es como hacerlo por lo que te gusta cuando tenés tu pega de ingeniería, medicina, de ley o de la cuestión que te meten en la cabeza antes. Entonces, claro, si en el colegio de repente hubiéramos tenido acceso a una lectura un poco más light, entretenida, que tú dijeras así como, hey, esto está bacana, si de verdad puedo hacerlo, puedo escribir, pero no, pues tenía así como el mío Cid, ¿cachai? Más encima, no sé, pues, el el Quijote, Quijote, y son libros eternos, gigantes, que más encima como que tú horrible. estáis como, yo tenía en mi cabeza, por ejemplo, no sé, pues, cuando leí quizá el Quijote o el mío Cid, estaba así como full con la música, así con MySpace, haciendo otras cuestiones, y me tiraban un libro así como 8000 páginas, que estaba escrito súper extraño más encima, entonces lo pienso así, es como, "Ugh". De hecho, O sea, yo soy de las que cree que hay varios clásicos de la literatura que es muy importante que los niños conozcan. Por lo tanto, no sé, un Quijote, un Mío Cid, eso es para leer trocitos y discutirlo en clases, ¿no? Es como claro, materia de clase. Pero darte a leer a la casa el Quijote, loco, eso es matar tu gusto por la literatura, pero de una. forever, sí, Obvio, Antígona, ¿no? claro, Edipo Rey, me estáis hueviando, el día del hoyo. Obviamente lo que vaya a hacer es decirle a ese niño, la literatura es esto.
empieza a odiarla, Sí, ¿no? weón. Pero entre medio, sobre todo fines como fines de la básica y sobre todo en la media, surgen algunos clásicos que son clásicos bacanes y que me encanta que se sigan leyendo. Por ahí estaba viendo, no sé, Kafka, por ejemplo, no sé, Julio Verne. O sea, hay un montón de clásicos que es muy importante que se sigan leyendo porque son historias muy bacanes. La Metamorfosis daba unas conversaciones en la raja, así como que Sí, muy buenas. O, bueno, Julio Verne en general a mí me gusta mucho, creo que sigue siendo súper antigente, sigue siendo muy entretenido, entonces bacán. Hay algunos otros clásicos que ahí ya depende de ti, no sé, Hijo de Ladrón, Martín Rivas, que eso también ya son discutibles de claro. si son estudio de clase o te los mandan a leer. El tema para mí, así como raya para la suma, porque igual es más complejo, pero para simplificarlo de alguna manera, el tema para mí es que creo que es muy importante que en la etapa escolar los niños no asocien completamente o obligatoriamente la literatura a educación. Literatura Claro. es formación. Yo leo porque me van a hacer una prueba de esto. ¿Cachai? Entonces, al final, la lectura es una lectura muy por cumplir, muy Claro. por el deber. Y eso es terrible porque obviamente nadie aprende bien con, ¿cachai? Como con el látigo en la cabeza. Para mí, y esto es porque simplemente es un switch incorporado, insisto, yo nací así. Ujú, No me claro. acuerdo de ningún otro minuto de mi vida en el que no haya sido así. No, yo siempre fui así. Por alguna razón, yo nací amando los libros. Para mí la Claro. literatura siempre fue placer, siempre ha sido placer hasta el día de hoy. Por eso es que yo sabía que mi vida iba a estar rodeada de libros, porque es lo que más me produce placer, ¿sí? Entonces, pero obviamente yo veía a mis otros compañeros que ellos no disfrutaban la lectura como yo. Claro. Y les encontraba toda la razón, porque loco, si me voy a leer para la casa el Quijote, obvio que voy a odiar esta huevada, pero obvio que sí. Entonces yo comprendo muchísimo, insisto, a las generaciones que crecieron odiando, pateando, ¿no? Los libros que les daban a leer en castellano o en lenguaje de comunicación, yo los comprendo completamente. Esa es una de las razones, son varias razones, pero esa es una de las razones por las que yo decidí empezar a escribir literatura infantil. Claro. ¿Cachai? Literatura infantil que se leyera en colegios, ¿sí? Para que, y dije, oye, yo creo que sí es posible cambiar esta percepción desde adentro, Claro. Oye, y en ¿cachai? ese sentido, ¿cómo fue? Porque cuando tú, no sé, vos partís como este fanfiction de Harry Potter, que se enmarca igual como en un contexto de literatura súper específico, ¿cachai? Que es como, no sé, pues, magia, fantasía, aventura, etcétera. Y de ahí, que también, bueno, obviamente que se hizo como viral, me imagino como dentro de lo posible de los fanfics. De ahí en adelante, por ejemplo, pasar de eso a estos libros como de lectura obligatoria en colegio. Por ejemplo, yo no conozco, o sea, sé que escribes, sé que tenéis varios libros, pero obviamente no he leído todo, ni ninguno así como en particular que me recuerde. Pero, ¿de qué tratan esos libros? ¿Cómo qué tema abordas que se llevan al colegio? ¿Cómo los transformáis, por ejemplo, de tu cabeza como de ciencia ficción y aventura y cuestiones en temas que sean entretenidos para un niño y que sean, obviamente, me imagino que tienen que ser educativos, tienen que dar como alguna moraleja, alguna enseñanza, no sé, porque, No ¿cómo se cambia? necesariamente, o sea, sí, por supuesto que puede ser, lógico, Ujú. pero no necesariamente. En el Ajá, fondo yo no creo que la literatura escolar tenga que ser moralista necesariamente, para nada, al contrario, la lectura doctrinaria es terrible. ujú, Eso es, de nuevo, decirle a los niños, mira, la lectura es para enseñarte cosas. claro. No, la lectura puede ser simplemente para que te entretengas. Ah, Puede perfecto. no tener ningún otro objetivo que ese, y está muy bien que así sea. Eh, yo diría que en general a mi literatura yo podría ponerle como una gran etiqueta, ¿no? Que es ficción paranormal. Ya. Esa es mi onda. Y es transversal a la edad, así como de... Absolutamente transversal a la edad y transversal a los géneros también, porque en el fondo en la ficción paranormal yo puedo crear literatura en ficción paranormal en clave comedia, en clave drama, en clave terror, que- en clave ciencia ficción y puedo hacer ficción paranormal para niños de 7 años o puedo hacer ficción paranormal para adultos. Entonces claro. tengo, no sé, entonces tengo un libro que es para 7 años, que es de la relación de una niña con su monstruo,
un ¿Ya? monstruo que apareció debajo de su cama, ¿cachai? Que eso es ficción paranormal, ¿sí? Entre comillas, fantasía, pero bastante más realista que la fantasía, porque yo no escribo fantasía épica. Yo no escribo ni Tolkien, o sea, ni El Señor de los Anillos, ni Potter, ni Narnia. Yo no escribo de esa onda, en lo absoluto. Lo único que yo tengo de esa onda es el fanfic de Harry Potter, que obviamente tiene que ser de esa onda porque el fanfic Claro. responde al universo de ficción del que se está escribiendo, obvio. Pero en mi literatura, yo no escribo fantasía. Yo escribo terror, escribo misterio, ciencia ficción, entonces tengo ficción paranormal para niños chiquititos, pero también tengo ficción paranormal para adultos. Mi última novela, Los últimos días de Clayton and Co., es terror histórico, el tema es la fotografía mortuoria y cómo la fotógrafa, la que saca las fotos a los muertos, recibe mensajes de sus muertos, ¿no? Claro. Y ahí pasan cosas, ¿cachai? Entonces, los temas paranormales son los que más me gustan y los voy abordando de distinta manera, con distinto tono, con distintos puntos de vista, dependiendo del público al que apunto. Eso es más o menos como una síntesis. Qué bueno que llegaste a ese punto, porque ahí es cuando yo me voy a sentar, me voy a poner más cómodo para la siguiente fase de la conversación, porque bueno, no es casualidad también que me llamara mucho la atención lo que escribes, porque acá, bueno, nosotros somos fanáticos de las cosas paranormales, de hecho lo abordamos mucho en el tema así como... tenemos nuestro capítulo así como tenemos libro para el que lee, acá en Cada Día Peor tenemos uno que se llama Very Strange Weas, que lo hacemos también en base, bueno, a todo lo que sale en internet y nos damos la lata de buscar los casos, conversarlo, pero ha sido una instancia muy entretenida que, bueno, parte un poco de la experiencia de Monse, que es mi novia, que ella tiene mucha percepción, ¿cachai? Entonces también es típico que ve fantasmas, ve cuestiones, tiene sueños bien cuáticos, ¿cachai? Ve casas que están cargadas y ve las guaguas que van a nacer y es como súper... Perfecto. Así como transversalmente como lo que se puede decir que tiene como este tercer ojo, tiene la percepción así como más elevada, más despierta. Entonces, justamente, llegué a una de tu entrevista en algún momento escuchando hartos podcasts que tú en el fondo hablabas de tu propia experiencia y yo dije... tengo que hablar con ella, tengo que saber todo lo que me pueda decir de eso. Porque claro, finalmente esta ficción paranormal, como la escribes tú, viene de como experiencias propias y de una sensibilidad propia que tú también has escuchado que tienes respecto a estos temas. Y por lo mismo yo creo que es súper interesante como también darle una vuelta, así como conversarlo. Y lo que tratamos de hacer nosotros con esta experiencia, con las personas que nos llaman, porque bueno, está como la línea paranormal también, así nos llaman, oye, mira, ¿sabes qué me pasó esto? Bla, 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 empiezan a contar. Y nosotros tenemos como esta decisión de decir, mira, acá no podemos decir que estas cuestiones no son reales porque le pasan a muchas personas y más encima vamos dándonos cuenta que son muchos casos muy similares. ¿Cachai? Por ejemplo, gente que ve la gente de sombra, el hombre del sombrero, otros que ven aquí, no sé, parálisis de sueño, que ven ciertas, así como entes. Entonces decimos ya, busquemos todas las experiencias que hay en persona, así como que conozcamos, compartámosle y veamos si encontramos alguna explicación en conjunto. Y hoy día te vamos a sentar aquí en este espacio de la línea paranormal, que nos cuentes también ahí cuáles han sido tus experiencias, cómo fue, me imagino que de muy chico de haber comenzado esto, y cómo fuiste llevando eso también a los tópicos de tus libros, la escritura, y cómo se equilibra como estos dos mundos. Bueno, tiene mucho que ver, todo lo que te decía de mi literatura, obviamente tiene que ver con mi propia vida, obviamente. Me gustan mucho todos los temas paranormales porque a mí me constan. Yo no trato de evangelizar a nadie ni convencer a nadie, o sea, para nada. Aquí cada loco con su locura y si tú querés creer, bacán, y si no crees en nada, bacán también. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Lo único que sí sé es que yo he vivido varias situaciones que son imposibles de explicar y cuando uno las vive, por supuesto que tu percepción es otra, de la vida en el fondo. Entonces, cuando yo escribo, no sé, cuando yo escribo de fantasmas, por ejemplo, lo escribo, por supuesto, desde lo que entretenido es el tema de los fantasmas, pero también lo escribo desde, mira, la verdad es que yo lo escribo como con un poquito de seriedad, porque yo sí he vivido situaciones que tienen que ver con fantasmas o apariciones, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí creo en eso. Y por lo tanto yo me lo tomo un poquito en serio.
a pesar de que escribo ficción, ¿no? Claro. Pero la ficción también es una forma de comunicar, sin duda alguna. Y para mí, yo utilizo mi ficción para comunicar las cosas en las que creo también. Hay algo de eso, Qué de bacán. todas maneras. Oye, de estas cosas que te han ido pasando, por ejemplo, bueno, que obviamente a lo largo de tu vida deben ser muchas, y particularmente así no nos vamos a tener así como en todos los grandes hitos como paranormales que has tenido, pero dentro de todo, bueno, más que contar la historia, así como la que más te haya marcado, así que igual te la vamos a preguntar igual, así como qué es la historia más paranormal que te ha pasado en tu vida, pero también desde esta experiencia, eh, cómo cambia un poco tu percepción de la vida misma en general, porque para nosotros también, no sé, por ejemplo, te doy un caso que igual es como súper denso, no sé, eh, sentir, por ejemplo, la presencia de personas que no hayan nacido, para nosotros, o sea, en nuestra casa, digamos, que mi puebla me llama así, oye, ¿sabéis que soñé que tal persona como que va a tener una guaguita, ¿cachai? Y la siento esa guaguita que va a llegar, y antes de que esa persona incluso como que haya sido concebida, ¿cachai? Entonces después como pasa Cuático. un mes y me dice así como, oye, la no sé qué avisó que está embarazada, ¿cachai? La chunté. Entonces, ahí tú decías así como, chuta, así como que hay como un tema de espiritualidad, así más allá como de los muertos, que también hay como, no sé, una esencia, un alma que está como dando vuelta y que baja. Entonces, es una bola como tan cuática que obviamente también de alguna forma altera tu percepción de la vida del mundo real, porque entonces, Sí, para ti, obvio. cómo ha sido eso? O sea, ¿qué tan fuerte han sido esas experiencias, por un lado? O cuál sería como el caso así que tú digas, como ya, esta cuestión de verdad, como que es lo más brígido que me ha pasado en mi vida. Y cómo eso también está manejado para ti como ciertas circunstancias de cómo afrontar la vida después de eso, por ejemplo. Bueno, yo le tengo como otro respeto como al universo, por así decirlo, cuando has vivido varias situaciones que escapan a la lógica, ¿no? O a la racionalidad. Ujú. Obvio que sí. Y también te dan muchas más ganas de contar historias, ¿no? Como de compartirlas, por así decirlo. Ujú. Sabiendo que también hay un montón de gente que ha pasado por las mismas cosas que tú, o cosas parecidas, y que también está mucho más abierta, en el fondo, a las cosas que pasan. A mí me gusta mucho eh, pensar que la percepción humana es súper limitada y que hay muchísimas cosas pasando que no vemos o que no somos capaces de ver y que solo hay personas que tienen una sensibilidad muy aguda o que estaban en el momento correcto, en el lugar correcto, logran verlas o logran percibirlas. Me gusta en el fondo pensar como ese pedacito de magia, entre comillas, que es inherente a la vida, ¿no? Porque hablamos de lo paranormal como, ¿no? Como algo fuera de la normalidad, ¿no? Como lo que Claro. no es normal, ¿sí? Para mí, lo sobrenatural es algo que es parte de la normalidad, Ujú. es parte de nuestra normalidad, simplemente que como nos cuesta mucho asimilarlo o entenderlo, lo sacamos de la realidad. Pero la verdad es que sucede todos los días en todo el mundo. Y sí, por supuesto que hay un montón de sucesos paranormales que sí son explicables de forma racional. Por Ujú. supuesto que sí, obvio. También hay un porcentaje que se escapa y es imposible de explicar y que eso hace que uno se ponga, insisto, como mucho más eh, humilde frente a la vida, frente al universo, te sientes de verdad, tienes la convicción de que hay tanto pasando que no ves. Claro. Y eso, ¿no? Te pone a ti como en una posición como pequeña, ¿no? Como menos soberbia, menos, un poco más como en una postura más como de aprendizaje, de escuchar, de estar más atento. Eh, bueno, no sé, a mí me han pasado muchas cosas, la verdad, de cosas Ujú. así como chicas, cosas más grandes. La que siempre cuento, la que he contado varias veces, es esto que me pasó cuando yo tenía 12 años Ajá. y, a ver, que la historia es muy larga, pero a ver, cuento corto, mi mamá estaba por tener a mi hermano menor, a Ajá. Juan José, ¿ya? Estaba de 8 meses y medio, ponte tú, estaba así como a punto de tener a mi hermano. Y eh, esa tarde yo salgo del colegio, mi colegio estaba cerca de mi casa, entonces yo me iba caminando del colegio a la casa. Y me dejaban irme caminando, incluso Ok. tan chica, pero no, era súper chica, tenía 12 años, pero eh, me venía caminando del colegio a la casa. Y estoy súper cerca de mi casa, estoy a una cuadra y media de mi casa,
nada, pensando en la inmortalidad del cangrejo, iba caminando nomás por la calle y de repente tengo una visión y veo a un adulto, porque era grande, como un joven, no más que un adulto, era como un joven con síndrome de Down, muy colorín, ¿Ya? que estaba sentado en una silla. Estoy en mi sala de clases, ¿sí? Era mi sala de clases, y yo estoy de pie al lado de la mesa del profesor, y estoy detrás de un joven con síndrome de Down muy colorín que está sentado en una silla, y yo estoy detrás de él, estoy como a sus espaldas abrazándolo, ¿sí? Y frente a mí tengo a todos mis compañeros en sus pupitres, ¿no? Compañeros de clase, y le están gritando cosas, lo están insultando. Y yo estoy como protegiéndolo desde atrás, ¿no? Y le digo a mis compañeros, váyanse, ¿no? Déjenlo, cállense. ¿Sí? Fue una visión así como de 2 segundos, 3 segundos. Muy vívida por demás, en fondo claro. La sigo viendo hasta el día de hoy, en fondo fue muy vívida. Y nada, pues sigo caminando a mi casa y digo, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Qué fue esto? O sea, no entendí nada. No entendí por qué había visto esto. Dije, ¿a dónde? ¿Habrá sido algo que leí, algo que vi en la tele? Como que no supe darle explicación a lo que vi y lo deseché nomás. Fue como, huevas, ¿qué pienso? La Francisca que pensé, huevas. Como que, ¿cachai? No le tomé el peso, no le asigné ningún valor. Claro. Nada, no fui nomás, ¿no? Porque además en mi familia no hay nadie con síndrome de Down. Nosotros como familia nunca hemos tenido acceso a ningún tipo de persona con discapacidad. O sea, tampoco era algo que fuera cercano a mí. Nada. Entonces lo deseché, nomás deseché la idea. Bueno, cuento corto, llego a mi casa. Mi mamá se había ido recién con trabajo de parto a la clínica. Estaba por nacer mi hermana. Y bueno, pasaron muchas horas, pasaron muchas cosas entre medio, de que no sabíamos nada de mi mamá y nadie salía a contarnos nada, y estuvimos muchísimas horas esperando que nos dijeran algo y no pasaba nada. Entonces nos pasamos todos los rollos de, no sé, pues cosas que pasan. Y estando en la clínica, una de mis tías, en un minuto como que se levanta y dijo, ya, ¿no sabéis qué? Yo voy a ir casi que a botar puertas, pero yo necesito que nos den información porque nadie nos está diciendo nada de qué es lo que está pasando. Y yo sigo a mi tía y llegamos a un lugar así como medio como prohibido, así como prohibido el paso, ¿no? Pero pasamos igual, así como a la mala. Y vemos yo veo a unos doctores, en el fondo un doctor con una enfermera que está hablando con mi papá. Y yo veo a mi papá desmayarse. ¿Desmayarse? Dije. Y obviamente lo agarran al tiro, ¿no? Entre la enfermera y bla, bla, bla. Y la tía que estaba conmigo, mi tía, ella dice, ¡oh! La Moni se murió. Moni le dicen a mi mamá. Chucha. La Moni se murió, ¿no? Y yo que estaba con ella, yo tengo como un switch, ¿no? Y le digo, no, Juan José tiene síndrome de Down. Oh, dije. Fue en ese minuto en el que yo dije, esto es. Alguien me avisó. Claro. Alguien me avisó que mi hermano tenía síndrome de Down antes de que naciera. Es la forma en la que yo le doy sentido, obviamente, ¿no? Porque lo supe antes. Y efectivamente, como una hora después, nos dan información de que efectivamente mi hermano nació, que mi mamá está bien y qué sé yo, y que mi hermano tiene síndrome de Down. Entonces, es una de las muchas cosas que me han pasado, pero yo diría que esa fue muy, muy, muy potente, porque fue una visión muy vívida que recuerdo muy bien hasta el día de hoy, y que es imposible de explicar de ninguna manera, porque lo que yo hice después de eso fue obvio. Volví a la biblioteca, fui al listado de cosas que he leído, a ver si a lo mejor leía algo sobre esto, por eso estaba la imagen en mi cabeza, vi alguna película, mira, hice todo el rastreo para atrás, para tratar de encontrarle racionalidad a lo que había visto. Y nada. No. Nada. Oye, qué guay. O sea, a nosotros, bueno, nos pasa mucho eso también, o sea, con la experiencia que al final
traté de buscar una explicación, pero la mejor explicación es que son cosas que no entendemos y que están ahí y que por alguna razón tenemos que estudiarla y darle como otra vuelta. Y que está más presente de lo que creemos, ¿cierto? Que finalmente somos más ciegos nomás, po. Oye, y llevando, bueno, como esta como percepción, historia y todo esto como a la literatura misma tuya, entiendo que esto, Los últimos días de Clayton and Co. es como el primer libro que tú hiciste, como ya saliendo como la línea como infantil, juvenil, como una literatura más adulta, ¿no? Como ya con otros temas, me imagino, como más maduros, con otro tipo de personajes. Y ahí, obviamente, para no spoilearle el libro a la gente, porque la idea es que después lo lean y que vayan a comprar el libro y vamos a avisar ahí dónde está el libro y toda la onda. Pero, ¿de qué va este libro? ¿Cómo se contextualiza? ¿Cómo pasar un poquito más de él? Yo lo estuve, bueno, dentro de las entrevistas que revisé, el libro lo encontré súper interesante también. Y que le cuente también aquí a los chiquillos, a la gente que nos escucha en el futuro, en Spotify también, de qué se trata este libro. Nosotros vamos a tener ahí el esfuerzo con los chiquillos de conseguirlo también para leerlo. Y obviamente así como darle nuestras opiniones dentro de la ignorancia de la literatura, como lo hacemos con todos los libros, contarle un poco y ver nos pareció el libro también. Así que eso, que le cuente aquí a la gente de qué se trata, qué temática aborda, como qué personajes son con los que nos vamos a encontrar. Y para mí lo más interesante, bueno, todo el contexto que tiene que ver con esto de la fotografía mortuoria que tú has descrito muy bien como en la entrevista, que es bien cuático. Esto es como heavy también, como eso, algo que fue tan real que uno lo mete en un libro como si fuera como una historia ficticia, pero en verdad era como casi que una profesión normal, pues así que para que nos cuentes sobre tu investigación, que yo me imagino también la hiciste como el espíritu de periodístico de investigación, te metiste así como con otra mirada, como a este tema. Sí, obvio. O sea, de hecho, lo que más me llamó la atención del tema fue justamente eso, que pareciera que fuera algo que alguien inventó. No, esta cuestión es de ficción, no puede ser que haya pasado. Y no, es real, fue real, fue un momento histórico en el que de verdad pasó. A ver, Los últimos días de Clayton and Co. Efectivamente es mi primera novela adulta como tal. Yo siempre he tenido muchos lectores adultos, en general, de toda mi literatura, infantil, juvenil, de mis cuentos, etcétera. Entonces, no es que yo no tuviese público adulto, siempre he tenido mucho público adulto. El tema es que esta novela en particular es como la primera novela escrita para el público adulto específicamente. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Entonces, esta novela en particular es terror histórico y el tema central es la fotografía post-mortem, la fotografía mortuoria, que es este tipo de fotografía bien específica que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX, que era este arte, ¿no? El arte victoriano de fotografiar a los muertos. Claro. Tenemos que pensar que en el contexto de ese minuto, ¿no? En la temporalidad, la fotografía recién estaba partiendo, la fotografía se inventa a mediados del siglo XIX, entonces la fotografía era algo muy caro, muy elitista, muy difícil de conseguir, etcétera, ¿no? Entonces la fotografía era un bien de lujo, ¿no? Era un lujo que solo las personas con más dinero podían darse, ¿no? Entonces, la fotografía durante las primeras décadas, desde el nacimiento de la fotografía, estamos hablando de, no sé, de 1850 a 1880, más o menos, 1870, 1880, entre esos años, sacarse una foto era como comprarse una casa, o sea, de verdad que era muy caro, muy difícil de acceder, había muy poca gente preparada para sacar una fotografía, porque sacar la fotografía y revelarla era un culo. Porque había un montón de cosas que había que considerar, que los polvos de plata no sé qué, y el químico no sé cuánto, que no lo venden acá, y que... No, olvídate, ¿no? O sea, sacar una foto y revelarla era... Por algo costaba tanta plata, bueno, ¿no? Entonces, en fin. El tema es que dentro de eso mismo, de que el desarrollo de la fotografía en las primeras décadas fue bastante lento, después se democratiza, después ya aparecen muchos tipos de fotografía y se hace bastante más simple el proceso, y ahí nace la fotografía en papel almidonado, entonces, y eso ya la dispara, democratiza la fotografía, y de ahí ya todo el mundo puede acceder, etc. Pero en las primeras décadas era súper elitista. Entonces, en ese mismo contexto, hay un tipo de fotografía en particular que es la fotografía mortuoria, que son estudios fotográficos que se dedicaban específicamente a sacarle fotos a personas fallecidas.
¿Por qué? Porque como sacarse una foto era un hito en tu vida, onda, básicamente tú te ibas a sacar una foto en toda tu vida. Era muy Claro, raro que tuvieses más de una, si es que tenías una, ¿sí? Entonces las familias generalmente se guardaban para un hito muy importante para sacarse esa foto, porque si te vas a sacar una foto en tu vida, obviamente tú elegís en qué momento de tu vida vas a sacar esa foto, claro. lógico, obvio, ¿no? Entonces por eso es que, no sé, pues las familias, ponte tú, decían, no sé, la foto que nos vamos a sacar en toda la vida, no sé, la vamos a sacar cuando se case mi primogénito, ¿no? Claro. O, ¿cachai? Como que algo así como muy especial. Bueno, para muchas familias, el hito más importante o un momento muy especial era la muerte de alguien muy importante en la familia. El patriarca o el hijo no sé qué o la mamá no sé cuánto, ¿cachai? Como alguien importante en la familia que muere, ese era un momento muy importante. Ya. Entonces, la familia escogía ese momento de la muerte para sacarse la foto familiar, porque las fotos mortuorias en general eran fotos grupales, no Ujú. necesariamente fotos individuales. Y lo que hacía, porque era un arte, la fotografía mortuoria, es porque se maquillaba, se preparaba al cuerpo de tal manera de que pareciera que estuviese vivo. Ujú. Sí, en el fondo esa era la idea, ¿no? Tú Claro. sacabais la foto, poníais al muerto entre medio de todos los vivos, sacabais la foto y no te dabais ni cuenta quién estaba muerto y quién estaba vivo, porque estaba súper bien maquillado y con atriles y cuestiones sosteniéndole la cabeza y bla, 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 ¿no? Para que, obviamente hay fotos y fotos, hay fotos mortuorias donde el muerto es muy evidente quién es, Es muy muerto, y sí. hay, y hay otras fotos donde es súper difícil cachar quién es el que está muerto, porque era realmente un arte. ¿Sí? Claro. Entonces, a mí me pareció tan fascinante este tema, que además es algo imposible que ocurriera, por ejemplo, hoy día. Hoy día es imposible que existiera un estudio fotográfico de fotografía No, mortuoria, o de sea, más. jamás. Claro, ¿No? así como aterrizándolo un poco como a la generación nuestra actual aquí, gente más joven que nos ve, como dicen ahí, claro, pues como ir a sacarse una selfie ahí con el tío que se murió, ¿cachai? Como que eso Obvio. es lo más que veis, de hecho se ve igual en redes sociales que tú veías así, oh, chao abuelita, y como la selfie ahí con el cajón abierto, pero acá era como una cuestión más artística, digamos, más Es que conservada. todo alrededor de la muerte, del concepto de la muerte, ha cambiado mucho. Porque en el siglo XIX, lo que entendíamos, o sea, lo que se entendía por la muerte era realmente un paso más de la vida. Como la expectativa de vida era mucho menor. La gente tenía como un vínculo mucho más humilde con la muerte y mucho más natural también. No era un tema tabú. Acuérdate que estamos hablando de los tiempos en los que había 4, 5, 6 plagas al mismo tiempo, entonces moría muchísima gente. Aparte, claro. No había agua potable, con suerte había jabón, no sé, pues, no habían remedios ni la tecnología que tenemos hoy día, no habían clínica, entonces obviamente la muerte era un tema súper cotidiano, era algo muy cercano para la gente, entonces la gente como que no se aferraba tanto a la vida, por así decirlo, ¿sí? Lo que ha sucedido con nosotros, con la sociedad contemporánea, es que hoy día, como tenemos agua potable, tenemos jabón, tenemos clínicas, tenemos vacunas, tenemos remedios, etcétera, nos creemos inmortales de alguna manera. La muerte dejó de ser un tema común, al contrario, lo evitamos lo más posible. Ujú. Por eso es que es un tema tabú. No quiero Claro, hablar de eso, porque yo quiero controlar la muerte, yo quiero evitar la muerte, quiero retrasarla lo más posible y soy capaz de hacerlo. claro. ¿Sí? Entonces nos hemos distanciado muchísimo del concepto muerte y por eso lo tratamos como lo tratamos hoy día. Entonces de ahí que sea tan distinta la forma en la que abordamos la muerte, por ejemplo, en el tema fotográfico, en el tema artístico. En Ujú. el siglo XIX, sacarse una foto con tu abuelo muerto era el acto de tributo y honor más importante que le podías hacer a tu abuelo. Era Claro. un momento solemne la fotografía mortuoria. Mientras que hoy día sacarte una foto con tu abuelo muerto es una falta de respeto horrible y no Claro, podrías de subir mal a ningún gusto, lado. exactamente. Mm. ¿Cachai? O sea, cambió, o sea, es exactamente, el acto es el mismo, pero la percepción del acto cambia completamente. Entonces, bueno, eso es lo que es una de las cosas que a mí más me llamaba la atención. Y por supuesto hice muchísima investigación sobre la fotografía mortuoria, en qué países se habían hecho, tuve acceso a muchos archivos que lo compartí en mi cuenta de Instagram, compartí
como una treintena de fotografías mortuorias reales, en el fondo, archivos reales. Ujú. Fue muy entretenido de investigar. Y bueno, y de ahí obviamente saqué toda la información para hacer la novela, que la novela es específicamente, cuenta la historia de un estudio que se dedica específicamente a la fotografía mortuoria a fines del siglo XIX en Chile, Ajá. y que tiene la particularidad de que la fotógrafa, porque es una adolescente, en verdad, no es una mujer, es una adolescente la que saca las fotos, ella tiene este don particular de que las personas muertas a las que ella fotografía se comunican con ella cuando ella revela la foto. Ya. Súper. Y esto claramente es algo que a ella no le gusta mucho. No es algo que disfrute mucho, que digamos, ¿no? Y por ahí pasa también el terror. El terror pasa por ahí y pasa también porque las descripciones de la manipulación de los cuerpos, en el fondo la descripción de qué es lo que había que hacer con los cuerpos para que lucieran bien para la foto, son descripciones bien crudas y bien explícitas. Claro. Entonces ahí hay harta gente que me dijo, oye, Fran, no puedo leer tu novela mientras tomo desayuno. Como No, que... claro. De hecho, una de las mejores descripciones que escuché de tu libro en el fondo era como que más allá, no sé, pues, o sea, como que el tema de hablar con un muerto era como tan como nada respecto a la realidad misma, era tan crudo como lo que era lo real de todo lo que se hacía como para el proceso, que finalmente te termina como incomodando y generando más miedo como eso que tú sabes que existe, versus, no sé, porque te hablan de un fantasma que tú decís, ya, lo puedes creer o no, pero esta cuestión de decir, puta, esta weá era real, que lata, así, como que genera también como esa doble como Sí. incomodidad, porque así uno por un lado que te están metiendo el miedo como, oye, los fantasmas pueden hablarte así como después de que fallecen las personas, pero más encima, cáchate esto que lo hace la gente en el mundo real y que igual de piteado, así que igual como igual de crudo. Y ahí, bueno, y obviamente de ahí se desarrolla una historia completa que está contextualizada también en Valparaíso, creo. ¿Sí? Cerca de Valparaíso, sí. Sí, en un pueblo llamado Atlas, que está muy cerca de Valparaíso, sí. Mira, ¿existe ese pueblo? ¿Se llama Atlas, en verdad? Sí, existe. No, o sea, el pueblo es ficticio, Ah, ya, yo dije sí. pero está basado en la historia real de la fundación de Villa Alemana. Ah, mira, oye, pero Ahí está situado en el fondo. O sea, Atlas es como Villa Alemana. buena. Bueno, ahí chiquillos la invitación obviamente es que todos vayan. ¿Dónde pueden encontrar este libro maravilloso? Que lo he visto en Está muchas en todas historias de las Instagram. librerías. Está en Ujú, todas las librerías porque le ha ido increíble, va en su cuarta edición. ujú. Así que estoy feliz porque de verdad que le ha ido muy, muy bien el libro. Ha tenido muy buenas críticas. No, estoy chocha porque de verdad que me fascinó escribirla. Me encantó escribir esa novela, lo pasé demasiado bien escribiéndola. Y la gente lo pasaba demasiado bien leyendo, entonces eso obviamente es súper gratificante. Así que sí, la pueden encontrar. Bueno, estamos en plena cuarentena, así que obviamente tienen que pedirlos online, pero hay muchísimas librerías que han abierto sus catálogos online y están haciendo despacho a domicilio. Así que si es que les interesa el libro, gracias. Privilegien sus librerías de barrio, chiquillos, las pymes, las Mm. librerías chicas, ¿sí? Yo tengo mi librería favorita, si a alguno de ustedes le interesa comprarla ahí. Es una librería familiar, es una pyme familiar, chiquitita, que obviamente está ahí a duras penas tratando de sobrevivir en la pandemia, como todos, ¿ya? Y ellos tienen disponible mi novela, por si la quieren pedir, es La que leo forestal. La que leo que está aquí en Plaza Italia, ¿sí? Yo vivo aquí en plena Plaza Dignidad. Ujú. Aquí mismo está la que leo forestal, que como te digo, ha sufrido harto, no solo por la pandemia, sino Sí, que me además imagino. por todo lo que está pasando aquí, lo que pasa siempre aquí en la plaza. De hecho, sí, no sé si han escuchado, pero aquí en mi barrio es bastante común estar escuchando a cada rato Paco Perkin y todo tipo de... Sí, yo Claro. generalmente salgo 2 o 3 veces por la ventana a gritarlo porque los pacos pasan mucho por ahí. Pero bueno, en fin. Entonces esta librería en el fondo ha sufrido mucho, ¿no? Entre el agua y las lacrimógenas de los pagos y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, si quieren ayudar a la Quelio Forestal, maravilloso. Vayan a la web de la librería que es Espacio Forestal, espacioforestal.cl. Ujú. Ahí está todo el catálogo de la librería y ahí está mi novela y obviamente pueden encontrar otros libros que ustedes quieran y los compran ahí por la web y desde la librería se los despachan a sus casas. Buena onda. Oye, preguntan en cuánto, la pregunta del millón. ¿Cuánto vale el libro para que sepa más o menos cuánto en qué precio se maneja? Chuta.
No sé en cuánto, fuera de Volveo, no sé en cuánto está hoy día. Porque, a ver, es la típica novela que cuesta 15 lucas, pero Ya, obviamente todo depende de dónde lo compres, sí, porque, no demás. sé, puede ser que, no sé, en Busca Libre pues, te gustan 12, no, estoy 10, inventando. mira, nos O, consolan acá, mira, ¿cachai? yo lo compré hace poco a 10 lucas. Dice ya, está más o menos, 10, 15 ¿Listo? lucas, ¿Cachai? más o menos Obvio. para que sepan. Son, a ver, para que debe ser quizás como dos promos de pisco, dos con dos como combo del McDonald's, no sé, bueno, Pero para que sea ojo ahí. que si no hay plata, chiquillos, no hay problema. La novela está disponible de forma gratuita en la Biblioteca Pública Digital. Mira, pero más encima, ¿verdad que? Acuérdense, BP amigos, que Digital. existe, hay un lugar donde la gente va a leer y hay libros que se llama biblioteca, que también pueden buscarlo por ahí. Y la Eh, Biblioteca Pública Digital es una biblioteca extraordinaria que tiene este país, que es parte de la gran red de bibliotecas públicas de Chile. bpdigital.cl, descarguen la app, pueden leer desde su celular o desde el computador si quieren. qué Y es bueno. una biblioteca como cualquier otra, que en vez de ir a una biblioteca, pedir el libro, no sé qué, ni se mueven de su escritorio de la app, piden el libro que quieran, lo leen ahí mismo en digital, en el celular, así de fácil y es gratuito para cualquier chileno. ¿Tienes root? Perfecto, ya tenéis acceso a la Biblioteca Pública Digital. Y ahí está mi novela, está disponible para leer gratuitamente, de forma legal, de forma bien hecho, en una biblioteca como corresponde y de forma gratuita. O sea, ¿qué más quieren? Oye, manso dato, yo no tenía idea. De hecho, nosotros siempre, así como que pedimos, así como con harta vergüenza a veces a los autores, oye, ¿no tenéis como una copia PDF como de que nos prestís para leer? Pero bueno, vamos a revisar antes en esa biblioteca digital si están los libros antes de pasar ahí por ratones, pero eh, Exactamente, privilegien, es que no es chiste lo que estoy diciendo. A ver, la cultura es una de las áreas productivas más precarias de Chile. sí, pues, Entonces, si pueden apoyar a la cultura, háganlo. No le roben la pega a la gente de la cultura que ya lo está pasando muy mal, ¿sí? Entonces, tenemos insisto, que es una biblioteca de verdad extraordinaria, porque hoy día el catálogo no sé en cuánto estará, pero deben estar, no sé, en unos 80.000 ejemplares, o sea, es una biblioteca súper grande, con muchísimos libros, con un tremendo catálogo, y es una biblioteca digital que ustedes pueden acceder a ella absolutamente de forma gratuita, muy fácil desde sus celulares o desde sus computadores. Y ese libro digital que están leyendo es un libro legal. Esa biblioteca compró ese libro para que tú puedas leerlo. claro. Entonces, por eso es que yo la promociono en el fondo mucho, porque quieres leerme y no tienes plata, no hay ningún problema. Pide mi libro en la Biblioteca Pública Digital. No hay ningún problema, léeme gratis, pero léeme bien, ¿no? O Claro. sea, como que léeme de forma, no, léeme de forma legal, ¿no? Ese es el tema. El tema es que mucha gente efectivamente no tiene la información, o no ha Claro, no averiguado lo conocí, pues. suficiente. Exacto. Y te rebuscáis. Bueno, nosotros vamos a hacer una aporte ahí, de que, por ejemplo, lo hicimos ahora hace poquito con nuestro amigo, bueno, tengo el libro por acá, nuestro amigo Datón, que lo vamos a tener ahí como próximo entrevistado también, que sacó un libro así como muy, libro como de una saga completa que tiene en su cabeza, como también como 12 años se demoró en escribir su primer libro. Se llama El Dogok y las Guerras Noxis, amigo Datón. Y también nosotros dijimos, ya nos pusimos con el libro que lo tenemos acá y lo vamos a sortear también, así que también vamos a buscar ahí Bueno, para apoyar con un librito a la Fran. Y va a ir sortearlo también para que le llegue a ustedes la copia física, que también es bonito tener como los libros de recuerdo y todo. Y para que sepan también el trabajo que significa poner como todos estos años de estudio y años como de investigación y de horas y horas detrás de un teclado en un libro. Así que también vamos a estar ahí sacando en un sorteito con ese libro para la comunidad también, para gracias. que la Fran nos ayude también después ¿cómo se llama? A difundir el concurso. Obvio. Y ya como para ir cerrando esta conversación maravillosa, como de una horita ya que llevamos más o menos, veo atrás, así como lo que nos gusta de nosotros también, en tu backstage, harta cultura geek también, veo Pero por supuesto, tengo mi expedientes altar X. de X-Files. Exactamente, eso me llama mucho la Ahí, atención. ¿Cómo, cómo, ahí cómo está tengo. tu Ahí. sentimiento así como con lo Fox Mulder y Dana Scully de lo que significa también, saliendo de lo paranormal? ¿Podríamos ver alguna vez como una novela así como con extraterrestres, con teorías conspirativas sobre Pero abducciones, claro. cosas así de la Fran o no? No sé, yo no me cierro a nada. Como te digo, la ficción paranormal.
que es esta como etiqueta que siento yo que como que cruza todos mis libros, independiente de a quién le estoy hablando o en qué género está. La ficción paranormal es como lo que cruza toda mi carrera. Sin duda los extraterrestres son parte de la ficción paranormal, entonces no lo descarto en lo absoluto. No lo he hecho, pero no lo he hecho porque no me guste, sino que simplemente me he ido enfocando en otros temas nomás, porque hay mucho que abarcar Claro. en la ficción paranormal, hay N. Entonces, simplemente me he puesto el énfasis nomás en otros lados, eso es todo, pero de todas maneras puedo escribir sobre extraterrestres, pero ¿por qué no? O sea, parte de las razones por las que me obsesiona tanto el tema paranormal es culpa de los archivos secretos X. O sea, obviamente. Era parte de mi obsesión cuando chica, es mi gran fanatismo de toda la vida. Yo partí escribiendo fanfic sobre los archivos secretos X, entonces ahí se ve, bueno, de ahí no se ve, pero yo tengo libros, VHS, Las temporadas parece que están DVD, ahí, sí. Blu-rays, las novelas, tengo obviamente tengo toda la serie en DVD. Tengo el juego, el juego ¿De tablero? el juego de mesa, Uh-huh. ¿no? El de X-Files. Tengo, bueno, obviamente tengo Funkos, no, olvídate. Un montón. Tengo esto. Hay una, ¿cómo se llama? Una bautizada por el efecto de Anna Scully, ¿puede ser o no? Sí, por supuesto, The Scully Effect. Sí, Claro. pues yo soy parte de esa generación. Yo estudié criminología por Scully. Claro, oye, un temazo ese, que yo también lo encontré súper entendido como el impacto que tuvo ese personaje en muchas generaciones de mujeres que dijeron así, oye, ¿por qué ella es tan bacán? Yo también puedo, así que ahí para los que no conocen X-Files, Sí. qué vergüenza que no lo importante que son los referentes. Dana Scully, que sí, uno dice, oye, pero es un personaje de ficción y no sé qué, no importa. Fue un tremendo referente para toda mi generación e hizo que muchísimas, miles de mujeres se interesaran por carreras de tecnología o científicas que jamás lo habrían pensado si no fuera porque vieron a este referente de esta mujer fuerte, empoderada, científica en la tele. Claro. O sea, así de importante es la representación en la ficción. Sí, pueden buscarlo ahí, también hay varios como estudios, así como el impacto en el ingreso como carrera universitaria, así una cuestión súper cuática, así que ahí se lo dejamos. Oye, ya para ir despidiéndonos, Fran, para que promocione, bueno, los cursos, lo que estás haciendo ahí, digamos, como los temas de novela, porque ahí nos preguntan, oye, quiero tener más información de los cursos porque necesito ayuda para empezar a escribir. Y también, bueno, dónde te pueden encontrar, más o menos dónde está en redes sociales. Y de ahí cerramos entonces este capítulo de Libro para el que lee. Invitado a todos, chicos, obviamente, a que sigan, apoyen el trabajo de la Fran. Y también dicen acá, oye, invítela a un Very Strange Weas para que hablemos también de temas paranormales. Así que ahí, sí, cuando quieras, feliz. También bienvenida ahí. Hablamos de algún caso, alguna cuestión medio extraña. Yo tengo 1000 casos para contar. Entonces, sí, encantada. Ya, pues, ni un problema. A ver, sobre el curso de novela, como te decía, yo no hago taller literario. Mi curso de novela es un curso de estructura. Uh-huh. Yo enseño a construir historia, a estructurar una historia antes de ser escrita. Que insisto que siento que es lo que menos se enseña, que es como realmente lo que faltaba, es como el tipo de enseñanza que falta, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrar los detalles de ese curso de novela en mi sitio web, en fransolar.com. Ahí están todos mis libros y dónde los pueden conseguir y qué sé yo, y noticias, bla, bla. Y además hay un apartado que dice cursos y talleres y ahí está en detalle, en el fondo, de qué se trata el curso y qué implica y qué sé yo y cuánto cuesta y bla, bla, bla. En este minuto, más que nada por temas de tiempo, estoy abocada solamente al curso de novela y no estoy haciendo ningún otro tipo de taller en este minuto. Uh-huh. Pero igual hay otros talleres que voy haciendo. De todas maneras, todo lo que hago siempre lo estoy contando por mi cuenta de Instagram, que es @fran_solar. Y también soy muy activa en Twitter, @fransolar. Todo junto. Ahí me encuentran siempre, 24/7. 24/7. Vamos a compartir ahí las redes sociales después. Bueno, está etiquetado obviamente en los posts que hicimos en nuestro Instagram también. Ahí la pueden seguir, pueden ir buscando dónde aparece la Fran ahí como influencer también de la literatura. Y eso, ya voy a ir cerrando. Bueno, nos queda ahora despedirnos del público de Spotify como para terminar este capítulo. Nos quedamos siempre un ratito más y unos minutitos en el backstage en vivo ahí, si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa. Pero ya dejamos de grabar entonces en este momento. Les damos muchas gracias a la Fran, a toda la gente que nos acompañó en el chat también.
Y nos vemos entonces en un próximo capítulo de Libro para el que lee, amigos. Y invitadísimo a la Fran para cuando quieras volver, tengáis un libro nuevo, alguna cuestión, queréis venir a promocionarlo, conversar con nosotros. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Así que con esto despedimos el capítulo y hasta el próximo Libro para el que lee. Chao, chao. Gracias, chao. Ya. Acá dejamos de grabar. Ahí ya libertad sobre el tema de la grabación. Nos quedan bien. Oye, ¿qué te pareció nuestro Bien, espacio, conversación? Sí, yo no soy periodista, se así que nada. hago lo que puedo con el tema de la entrevista, así que qué bueno. Se hace nada a la hora, porque que heavy que hablamos casi 1 hora y media y se nos hizo nada. Sí, pues es cortito. Bueno, yo feliz hablando ahí todo el rato, ahí hasta el infinito de temas. Y eso, pues bueno, este es el mundo, nuestro mini universo de cada día peor. Los chiquillos están ahí siempre Sí, apañando gracias también. chiquillos. Gracias a todos los que se conectaron, los que están. Ahora recién estoy empezando a ver los comentarios. Gracias a todos los que están comentando y todo, que están hablando ahí de X-Files. Bueno, X-Files creo que ya está disponible, creo que en Amazon Prime, Está es en con el que Amazon yo tengo Prime todo. Video. Que aparte en Netflix tuvo y después se fue para Amazon, así que está Exacto. Es completísima que yo, también. como yo tengo los DVD y Blu-ray y qué sé yo, como que no, ya no hago seguimiento de en qué streaming está, porque aquí tengo todo, pero véanla, porque hay algunos capítulos que no han envejecido tan bien, pero hay otros que son súper atemporales y sigue siendo, bueno, al menos para mí es la serie más importante de mi vida, es mi gran referente de ficción para todo lo que hago. Sí, pues. Así que ahí la recomiendo por si alguien no la ha visto. Claro, de hecho, para mí, así, bueno, también, pues, como las referencias de X-Files, era para mí así como, no sé, pues, que pasó también con el Project Blue Book, que es otra serie que salió hace poco también. Era así como, y que ganas de tener la posibilidad de sentarme y que alguien me cuente su experiencia y poder entrevistar y todo. Entonces, para mí, como esta onda como de la línea paranormal ha sido así como ya, listo, con esto estoy. Entonces, bueno, ahí pueden verlo. Es muy interesante el tema de los X-Files. Me gusta mucho cómo abordan estos capítulos independientes, que son como historias que terminan, digamos, como el mismo capítulo, hablando como de la criptozoología, así como de todo el monstruo de Jersey o todas las cuestiones así como que Exacto. aparecen en la cultura gringa más pop. Y entre medio está como todo el tema como de la conspiración, que también esa cuestión, toda esa línea para mí es como lo más bacán de X-Files. Sí. Y todo el rollo ahí como de Fox Mulder con su papá, su hermana y todas las personas que tienen que ver con los grises y la gente que nos domina. Así que, si no han visto X-Files, no, pues vayan a verla, por favor, ahora mismo, Sí, vayan, por es, favor. es demasiado entretenida. Así que eso. Oye, ¿tienen alguna pregunta, chiquillos, que quieran hacerle a la Fran así como cortita antes de despedirla? Porque me imagino que tiene igual algunas cositas que hacer. Si quieren preguntarle sobre, bueno, algún dato así como un tip, alguna cosa como que tenga que ver con el tema de la literatura, o si quieren alguna cosita más, obviamente la pueden pillar también después en sus redes sociales. Ahí para depender. Porque alguien me había preguntado si le podíamos hacer preguntas, no sé quién fue, para arriba. Ahí que tiren un par de preguntas, no sean tímidos. Y, y de momento eso. Oye, y pregunta así Me, como ya. espérame, que me Dime, preguntan ahí, dice Fran, ¿cuál crees que es tu magnum opus? Miss Cafeína, parece, Miss, claro. sí, ¿no? Sí, Miss Cafeína dice, ¿cuál crees que es tu magnum opus? Hasta el momento, obviamente, porque me siento suficientemente joven, Ujú. tengo mucho que escribir todavía me queda vida, pero hasta el momento yo creo que mi magnum opus es Los últimos días de Clayton and Co. Es la novela de todos mis libros, yo tengo 13 libros publicados, Ujú. es la novela que más he disfrutado escribir, sin duda alguna. No Ujú. lo he pasado tan bien escribiendo una novela como escribí esa. Y creo que el resultado final me ha dejado satisfecha de una manera que no me ha dejado satisfecha ninguno de mis otros libros. Yo soy Ujú. una persona súper perfeccionista en general, entonces obvio que entregáis el libro y se publica y siempre hay algo que le queréis cambiar y que, ay, que por qué hice eso, podría haber hecho esto otra cosa, obvio, siempre pasa. Me pasó con esta novela en particular, con Los últimos días de Clayton and Co., que hay prácticamente nada que cambiaría. Es una novela que me dejó muy satisfecha desde el principio y que me gustó mucho hacer. Entonces, y le ha ido increíblemente bien, ha sido muy exitosa. Entonces, yo creo que hasta el momento yo diría que se vendría siendo mi magnum opus, pero yo creo que se vienen mejores libros. Me siento mucho, hoy día me siento mucho más capaz, me siento más hábil, creo que he aprendido mucho en todos estos años de literatura, me siento una escritora mucho más madura,
con otro manejo del lenguaje, etcétera. De verdad que cada vez me siento más preparada para escribir mejores libros. Entonces, yo creo que a lo mejor no he escrito mi mejor libro todavía. Probablemente se viene. Claro. Yo creo que eso siempre pasa cuando uno es como tan perfeccionista, yo creo como que siempre uno dice como que puedo hacer algo, puedo ir más allá siempre. Entonces buscar como siempre como el siguiente escalón va a ser como obviamente que el resultado también se note para la gente que va siguiendo ese proceso, porque finalmente yo creo que no sé, pues terminar un libro y decir ya voy a escribir mi siguiente bestseller no es como una cuestión de un día para otro, porque este es un proceso No, largo y de formación así y, es. y entiendo este libro, ¿cuándo se lanzó? El 2000, ¿cuánto fue? 2019, ¿Cachai? justo pre-pandemia. Entonces, igual dentro del tiempo, lleva poco tiempo, entre comillas, como en el aire, así como que debe quedar un año, un par de años más todavía como para que se canalice. Oye, no te pregunté yo, que de las preguntas que me quedan ahí en el tintero, ¿fue este libro justamente el que se considera como un bestseller, el que está traducido en muchos idiomas y todo eso? Yo tengo Ujú, varios bestsellers. Mi primera novela, La Séptima M, ujú. esa novela es bestseller y esa novela es la que se publicó en 16 países y está en 4 idiomas. Cuático. Y tengo otro bestseller que es mi primer libro infantil, Igual a mí, distinto a ti. Ujú. Ese es un libro que va en su 12ª edición. Wow. Y Oye, está también en varios países y tengo otro que está en 2 idiomas. Tengo varios libros que les ha ido muy bien, ¿no? Yo no me puedo quejar, si a mí ahí me va bien. oye, bestseller, como, así como para nosotros que tú decías bestseller, un libro que se vende caleta y como que es famoso, entre comillas, pero ¿cuántas copias, así como en el mundo de los escritores, me imagino nosotros estamos igual que nosotros, así como, oye, ¿cuántos seguidores tenéis? ¿Cuántos viewers en tu stream? ¿Cuántas copias tenéis que vender de un libro para que se considere bestseller? Y si te dan algo, te dan como un premio, una medalla, te lo reconocen. ¿Cómo funciona ese mundillo de los escritores? No, nadie te da ninguna medalla, ningún reconocimiento, Ya. ni un galvano, por eso no, nada, nada, para nada. A ver, la respuesta es un gran depende. Todo depende del mercado, todo depende del país en el que está, todo Ujú. depende del tipo de libro, es un gran depende. Entonces, no sé, por ejemplo, dependiendo del tipo de libro, del género, por ejemplo, un bestseller puede ser un libro que vendió, no sé, 2.000 ejemplares, por ejemplo, Ya. en un año. Pero hay otro tipo de libros que, por ejemplo, ¿te acuerdas que te decía que en Chile la lectura está muy asociada a lo informativo, ¿cierto? A lo educativo. Ujú. ¿Sí? Entonces, en Chile lo que más se vende son libros de no ficción. Eso es lo que más se vende en Chile. Ah, Los libros como perfecto. de trivia, ¿cachai? Como informativos, periodísticos, autoayuda. Eso es lo que más se vende en Chile. La ficción se vende poco en comparación a lo que se vende por el otro lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un libro como, no sé, qué sé yo, a ver, como Historia Freak del fútbol, o, ¿cachai? Ah, Como ese ya. tipo de libros como de trivia, o libros de autoayuda, por ejemplo. Esos libros, para que sean bestseller, tienen que vender, no sé, 7.000, 10.000 al año. Ya, ¿Cachai? O igual es sea, caleta. son otros números, pues, ¿cachai? Nada que ver, porque en volumen ese tipo de libros vende mucho más. Entonces, para que sea bestseller, realmente tiene que vender mucho, ¿cachai? En cambio, la Ujú. ficción, los valores son menores, porque la ficción no se vende tanto como si se vende la no ficción, ¿cachai? Y Claro. también depende de si es un libro adulto, si es de joven, si es de niños, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, este libro que te decía Igual a mí, distinto a ti, que es mi primer libro infantil, ese libro lleva, no sé, de llevar como unas 30.000 copias vendidas, más o menos. Chucha. Ya. Ya. Pero ese libro lleva un montón de años publicado, po, Ya. ¿cachai? Ok. Entonces eso es lo que se llama, por ejemplo, un long seller. Los long sellers son libros que se venden no tanto como un bestseller, se venden menos que un bestseller, pero se venden sostenido en el tiempo. Ya. ¿No? Por eso long sellers. Mientras que los bestsellers son libros que venden harto, pero en un periodo muy acotado de tiempo. Mira. Porque ese libro en un año ya lo desplaza otro libro, otro Claro, bestseller de otra pasa. persona. ¿Cachai? Son como más como Son dos de fenómenos tendencia. distintos. Claro. Sí, son dos fenómenos distintos. Qué bien. Oye, dicen acá, mira, ¿cuál de las preguntitas que vamos siguiendo para acá? ¿Algún referente literario que te haya marcado en cuanto a lo detallada que eres en el momento de escribir escenarios? Nos preguntan por acá. ¿Referente en escenarios?
Así como el Chuta. contexto. Yo ahí, bueno, de lo poco que leí en mi vida, me recuerda, no sé, po, Tolkien encontraba que a veces como que, oh, weón, todo, todo el detalle así como del cerro, la escalera, la casa, la Claro, lo que cuestión. pasa es que, claro, que yo no hago eso. A mí me carga eso, de hecho. Me carga eso de Tolkien, así que yo no hago Claro. eso para nada. Yo no hago escenarios, yo no hago detalle de escenarios de ese nivel. Mm, No sé si tengo un referente en eso específico. Sí tengo referentes literarios en general. Obvio, por supuesto que sí. ¿Cuáles son mis referentes? Agatha Christie, Ray Bradbury, Edgar mm. Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Julio Verne. Claro. Eh, Los papis. en el fondo, como los clásicos de la literatura universal, como de terror, ciencia ficción, son mis grandes referentes. De la vida. Agatha Christie, por sobre todo, ella es como mi gran referente. Eh, la manera en la que ella maneja el misterio y que maneja como cierta información que primero no te entrega y te la entrega después, encuentro que es magistral. Claro, En ciencia ficción, mi gran maestro es Ray Bradbury, sin duda. Yo diría que esos son como mis dos grandes referentes. Tengo un montón de otros más, por supuesto, claro. pero esos como son los dos más grandes. Oye, por ejemplo, de pregunta también que me nace a mí, eh, ¿hace la diferencia, por ejemplo, tener, o sea, yo estoy convencido que sí, pero por ejemplo, para hacer un mejor producto literario, ¿qué tanto impacta, por ejemplo, tu formación que tuviste, no sé, pues en esto de criminología, en el periodismo, que yo siento que obviamente te dan formación y herramientas que alguien que se lanza a escribir no tiene, pero... Pero tú crees, por ejemplo, que sean así como muy necesarias de que alguien, por ejemplo, no sé, porque quiere escribir, también se dedique como a perfeccionarse en otras áreas como así como que borde, así como que están como fuera de la literatura misma, pero que de alguna forma igual influyen en que te den un mejor resultado de lo que tú querías escribir. ¿Qué Sí, opinas de todo eso? suma. Ya, Todo suma. Por supuesto que es muy importante en mi literatura toda mi formación periodística, porque yo tengo una formación en investigación claro, que ha sido fundamental para alguna de mis novelas, sobre todo, por ejemplo, para Los últimos días de Clayton and Co., sin duda alguna. Entonces, obvio que yo tengo ese beneficio, por así decirlo. O sea, yo parto un paso más adelante porque yo tengo una muy buena formación en investigación, por mi formación periodística. ¿Sí? O, por ejemplo, obviamente, mi formación en criminología es muy importante para yo poder abordar con mayor credibilidad y mayor coherencia ciertos aspectos cuando estoy escribiendo un thriller, por ejemplo, o misterio. O sea, claro, obviamente la forma en la que yo describo, por ejemplo, una escena del crimen o la forma en la que yo manejo a un personaje que es un detective, por ejemplo, o un policía, obviamente yo tengo ciertos insights que hace que el manejo de ese personaje o de esa escena sea mucho más coherente y más verosímil a partir de mi formación en criminología y de psicología forense. O sea, sin duda alguna, suma absolutamente y hace diferencia en el producto final. Ahora, todo depende de lo que tú quieras escribir, po. claro. Obvio. No necesariamente, en el fondo, por decirlo de otra manera, es obligatorio que si yo escribo thriller, tengo que estudiar criminología. No, por supuesto que no. Ujú. Obvio que no, si es ficción, tú podías escribir lo que, no, lo que se te plante en gana. Da lo mismo si sabes o no sabes de lo que estáis hablando, podías escribirlo igual. Claro, Sí, sí, yo sugiero, desde mi experiencia, yo sugiero que uno se prepare en ciertas cosas que son más técnicas o más específicas. Si efectivamente quieres escribir sobre eso, prepárate un poco porque eso en el producto final sí se nota. El lector sí se da cuenta cuando un escritor sabe de lo que está hablando o no. claro. Sí se nota. Entonces, yo al menos creo que sí, todo suma. Pero no, yo no creo que haya que estudiar una carrera específica para poder escribir. No, para nada. Eso no, para nada. Pero Claro. sí, Pero sí suma. estudios específicos sí te pueden ayudar a crear historias específicas. Qué buena. Oye, el tema de la criminología o esta psicología forense, ¿eso lo hiciste en Chile o fue afuera? Porque No, aquí, sí. ¿ya existe? El postítulo lo hice en el Alberto Hurtado, que ya no existe. ¿Ya? El El postítulo en de... criminología y Ya. después hice la especialización en psicología forense en el Instituto CELCAP, aquí, que es un instituto de psicología. Qué buena. Porque nosotros, bueno, también pues, somos de las personas que tenemos el History Channel, o sea, como el Investigation Discovery, así como todo el día.
y nos gusta hablar también como de los casos, analizar las cuestiones, y siempre decimos, oye, pucha, hubiera sido bacán. Yo en mí también, pues me volaba así como de referente de X-Files y el FBI. Decía, puta, qué flight es la PDI acá en Chile como para haber querido hacer eso, ¿cachai? Pero así como que tiene esas ganas como de estudiar o tener como alguna noción más profesional del tema y poder aplicarlo a algo de tu vida diaria, porque vale entretenido. Obvio. Oye, bueno, Oye, dime. estoy leyendo, espérame, que dice ahí algún referente o admiración chileno. Sí, por supuesto. A ver, de referentes chilenos, yo diría que uno de mis grandes referentes es María Luisa Bombal. Ujú. Que es una escritora que no alcanzó a escribir mucho, ¿no? Su obra no es muy extensa, pero es muy, muy importante, es icónica en la literatura chilena, y ella en general no suele asociarse, uno no escucha a ese nombre, a esa autora asociado a los géneros fantásticos, y ella es hiper eso. Yo de verdad no sé por qué hay tanto susto de vincular a María Luisa Bombal con el terror. Yo no sé si ustedes han leído, pero se los recomiendo, lean La Amortajada, Mm. la novela La Amortajada de María Luisa Bombal. Es una maravilla esa novela y es terror puro. Oye, Yo encuentro que es terror puro y no la consideran una escritora de terror, no sé por qué. Pero bueno, María Luisa Bombal, ella claramente es un referente chileno para mí. Y otro referente, otro libro que también tiene tintes paranormales, por si alguien quiere, que en el fondo ahí hay una discusión de si es paranormal o es psicológico, pero bueno, es una novela que me encanta y que yo siento que no pasa de moda, es un clásico chileno, que es El Socio, el la novela socio. El Socio del escritor Genaro Prieto. ¿Ya? Oye, ¿Ya? me Esos suena. son dos grandes referentes para mí de la literatura chilena. María Luisa Bombal y Genaro Prieto, para que los busquen. Ay, para que se eduquen niños y vayan a leer. Muy bien. Oye, Para que bacán. se eduquen. Sí, oye, muchas gracias, Fran, por la conversación, por tu tiempo, que De es lo más nada. sagrado que tenemos en nuestra vida, el tiempo, así que te lo agradecemos muy afectuosamente entre todas las personas. Estuvimos ahí siempre en promedio con más o menos 20 personitas que van, vienen y que se van dando vueltas, así que para nosotros es un buen rating. Y bueno, en el Spotify también después vamos a lanzar como el capítulo de hoy día, para que lo escuchen las personas que obviamente no alcanzaron a llegar hoy día. Y nada, pues, te agradecemos nuevamente, muchas gracias. De Te vamos a nada. avisar ahí cuando nos consigamos una copia ahí del librito para hacer un concurso nosotros por el Instagram, para que nos ayude ahí como a darle como más punch. Por Y supuesto. invitadísima también a cualquier instancia que necesites como difundir, hablar alguna cosa. En nuestros capítulos también hablamos cosas paranormales. Algún día estáis como con ganas de hablar de eso. Bienvenida si quieres venir a contar tus historias también. Y también la invitación a los chiquillos que apoyen a la Fran ahí con sus redes sociales, con sus libros y con todo su trabajo que también cuesta mucho, mucho, mucho sacarlo adelante, sobre todo en Chile, así que eh, entre todos Así nos es. apañamos. Así que Sí, sí, eso, en el fondo no es chiste, hay muchos meses de trabajo detrás de una novela. Entonces apoyen la cultura chilena, chiquillos, apoyen a los escritores que les gustan. Si no pueden comprar el libro, no hay problema, léanlo gratis, como les decía, a través de la Biblioteca Pública Digital, que es una forma legal de leerlo gratuitamente, háganlo por ahí, pero apoyen a sus escritores favoritos en sus redes sociales, comenten sus libros, denles buena puntuación en Goodreads, qué sé yo, hay tantas cosas que uno puede hacer que son por los gratis. escritores que Mm. no necesariamente tiene que ser comprar el libro, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que ver con plata, ¿sí? Uno puede apoyar a los autores de otra manera, entonces apoyen a sus escritores favoritos, Claro, suban una ¿sí? historia, el libro ahí, que oh, qué bacán, y a darle colores, Claro, etiquetas, obvio, todo suma. todo sirve, exacto, todo suma, chiquillos, sí, todo suma. Así que bueno, gracias, muchas gracias por la invitación y sí, pues yo encantada. No, nos vemos cuando quieran. Ya, pues vamos entonces a terminar el capítulo del día de hoy, amiguitos. Nos despedimos del stream. Yo ahí cierro después la videollamada con la Fran también para cerrar todo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día y nos vemos más rato porque seguimos nosotros hasta las 10 de la noche y tenemos capítulos y cosas que hacer acá en Twitch. Así que nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Chao a todos, gracias, chao, chao.